Muy buenas noches, bienvenidos a la otra cara de la moneda. Hoy vamos a hablar de dos mitos que tenemos que desentrañar necesariamente. El mito número uno tiene que ver con la inflación. Eso que se define como el aumento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Y otro de los mitos que tenemos que hablar es sobre el uso correcto de las tarjetas de crédito. Lejos han quedado aquellos tiempos donde nuestras abuelas decían que había que pagar todo de contado y que no era bueno deberle a alguien. Hoy analizaremos estos dos mitos. Comencemos con la inflación. Desde 1973, la inflación fue en un ascenso paulatino hasta alcanzar su mayor pico de 157% en la década de los 80. Luego de 1988 fue disminuyendo hasta el 7%, pero en 1995 subió nuevamente alcanzando el 35%. Es desde el año 2002 y hasta nuestras fechas que se ha mantenido por debajo del 4%. Todos los mexicanos, absolutamente todos los mexicanos que nacieron antes de 1996 saben lo que es la inflación. Afortunadamente hay un grupo de mexicanos jóvenes que nunca han vivido este desborde desordenado de los precios, que han vivido con una economía en la cual la discusión es qué tan abajo o qué tan cerca estará Banco de México de cubrir la meta autoimpuesta de largo plazo de una inflación entre el 4 y el 2%. Siempre la discusión es, ¿México quedó o quedará este año en 3.5? ¿Eso es bueno o eso es malo? Hay que recordar qué es la inflación. La inflación es el crecimiento sostenido y generalizado de los precios de una economía. Alguien me podrá decir cuando hablamos de mitos sobre inflación, bueno, David, pero es que lo que yo compro sube mucho de precio. O hemos visto en los últimos meses en esta economía que algunos productos aislados, muchas veces como resultado de la especulación, tienen fuertes incrementos de precio. El año pasado el huevo, el pollo, este año hemos visto brincos en el aguacate y el limón, que a veces llegan a subir exponencialmente, que llegan a subir hasta 12 o 13% en un periodo corto. Sin embargo, el índice general de precios, que es medido por el INEGI, tiene algunos impactos menores y permite mantenernos dentro de la meta de Banco de México. La inflación es un impuesto en contra de todos los mexicanos, particularmente en contra de los más pobres. De ahí que preocupe que de repente haya funcionarios en el gobierno que quieran volver a esas políticas del pasado, esas políticas absurdas de aumentar los salarios por decreto. Hemos visto no hechos aislados de declaraciones en este sentido. Un día, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dijo que había que aumentar el salario mínimo porque, según él, había perdido una gran capacidad de compra. El problema no es el salario mínimo, el problema es la capacidad de compra y cuántos mexicanos son los que están ganando el salario mínimo. Que hemos visto un aumento en los últimos tiempos de personas que dicen sus patrones ganar el salario mínimo, sí, pero en la mayoría de los casos se trata de un fraude. Y hemos visto también al jefe de gobierno de la Ciudad de México hacer postulados similares, decir que sería bueno aumentar los salarios por decreto. Esa historia la vivimos en la década de los 80 con resultados verdaderamente nefastos. Es mucho más rápido, mucho más sencillo aumentar los precios, reetiquetar, que esperar a que aumenten los salarios. De hecho, en la época de los 80, el populismo llevó a anunciar los aumentos salariales. Cuando estos llegaban, ya la economía los había superado, ya los precios los habían superado. La inflación es de esos datos en los cuales los mexicanos tenemos que estar verdaderamente concentrados y verdaderamente atentos.
ciertamente hay que ver qué ha pasado en el país en materia de inflación. Déjeme contarle una anécdota. Cuando yo empezaba en el periodismo financiero, 1988, la primera nota de 8 columnas que escribí en mi vida fue la inflación de noviembre de ese año. Para ese solo mes, la inflación fue del 5.4%. Hoy tenemos inflaciones que cuando es muy alta es del 3,5% en el año. En ese 1988, la inflación fue del 157%. En la década de los 90 llegamos a tener brincos del 57% y de ahí hemos mantenido inflaciones verdaderamente bajas. ¿Por qué es relevante hoy tomar el tema de la inflación cuando no es un problema? Porque cada vez hay más voces que dicen, vamos a subir tantito la inflación porque eso genera crecimiento económico. No hay una relación directa, no hay un punto de contacto entre aumentar la inflación y generar actividad económica. Hay también quienes piden que, ¿por qué no para reactivar la economía el gobierno emite más papel moneda, lo cual constitucionalmente no lo puede hacer, que generaría inflación y generaría la sensación de que la economía se está moviendo? Si cometemos esos errores, dejaríamos de pensar en la inflación en términos de un recuerdo de un peligro latente y se convertiría en un problema real para los mexicanos de hoy. Una tarjeta de crédito es dinero prestado por el banco que tendrá que pagar junto con comisiones e intereses. Son una herramienta de financiamiento buena o mala según cómo las utilice. Las sugerencias son: pague el monto total dentro del periodo límite. Calcule el máximo a pagar en meses sin intereses. Tenga máximo 2 tarjetas y cuide el costo anual total. Los mexicanos tenemos una relación verdaderamente perversa con las tarjetas de crédito. Hay quienes las ven como un mal, como algo verdaderamente terrible que no se debe usar o solo usar para emergencias, que ahí, perdón, es el primer error. ¿Cuáles son las emergencias? ¿Cuáles son las urgencias para los que uno puede necesitar una tarjeta de crédito? Tradicionalmente la gente responde, es que si tengo una enfermedad, para eso son los seguros de gastos médicos. Es que si tengo un imprevisto, para eso son los ahorros. Y hay otros que creen que la tarjeta de crédito, verdaderamente en la otra cara de la moneda, que es un ingreso adicional. Seguramente usted ha oído al primo de un amigo, porque no creo que usted lo haga, que dice, gano tanto y tengo tanto de límite de crédito en la tarjeta, entonces me puedo gastar la suma de los dos. No, eso es un error. Se llaman obligaciones de pago. ¿Cómo relacionarnos de una manera sana con el crédito? De entrada, entendiendo que es una bendición, que es una posibilidad verdaderamente maravillosa de tener acceso a bienes y servicios de una manera ordenada. Por la otra, entendiendo que no es dinero adicional, que es dinero que se tiene que pagar. Supongamos, en el ejemplo normal de, es que si tengo una enfermedad, es que si tengo un accidente. Sí, si usted tiene una enfermedad y un accidente, lo va a tener que pagar. Suponiendo que hubiera sido en su fecha de corte o al día siguiente de su fecha de corte, va a tener 40 días para pagarlo a una tasa en promedio arriba del 30%. Entonces es bastante caro. Las emergencias se atienden tratando de encontrar cuál es el problema fundamental al cual se están enfrentando. Por el otro lado, las personas que les gusta decir, no importa, lo firmo y luego vemos qué hacemos, tradicionalmente caen en el problema de los meses sin intereses. Como en todos lados le ofrecen meses sin intereses, no como una medida de ayudarle a usted, es un negocio entre el establecimiento y el banco para que puedan vender más, le ofrecen todo a meses sin intereses. De repente vemos cosas absurdas, como bancos que ofrecen pagar la tenencia a 13 meses sin intereses, lo cual es un error. Si usted paga la tenencia a 13 meses sin intereses, quiere decir que va a tener que pagar la siguiente y va a deber una. Va a deber todavía una mensualidad más, o los que le dicen que pague el supermercado a meses sin intereses. Quizá podrán generar la ilusión
de que usted se la están ayudando, los que están vendiendo más son ellos, pero usted va a tener que pagar por bienes y servicios que son verdaderamente caros a meses sin intereses. Los meses sin intereses generan un efecto bastante curioso, cree que no se tienen que pagar y empiezan a hacer el pago mínimo muy alto. Si usted se retrasa, entra en un gravísimo problema. Seamos claros. El uso de las tarjetas de crédito es un medio de pago, un medio total y absolutamente correcto de pago. Déjeme contarle un secreto, que quizá a los bancos no les gusta mucho. Si usted paga después de su fecha de corte algo, tiene hasta 40 días para financiarse del banco. Es decir, si usted compra y paga antes de su fecha límite de pago, usted se habrá dado cuenta que usó su dinero y el dinero del banco y se financió. El banco no se preocupe, gana dinero por las comisiones que le cobra el establecimiento o de alguna otra manera. Así puede usar el banco total y absolutamente a su servicio, ponerlo a su disposición. Otra más, somos muy dados a pensar que la fecha límite de pago es el último día o el día que tenemos que pagar. No, es hasta esa fecha. Si usted se retrasa en el pago de su tarjeta de crédito, se estará metiendo en un problema verdaderamente grave. Déjeme hacerle algunas cifras que le van a ilustrar muy bien lo que le estoy diciendo. Si usted gasta 10,000 pesos después de la fecha de corte y los paga antes de la fecha límite de pago, solo habrá erogado 10,000 pesos. Si los paga al día siguiente de la fecha límite de pago, serán 10,800. Y si usted comete el error de creer que solo debe pagar el mínimo, ¿sabe cuánto va a terminar pagándole al banco? 86,000 pesos. Y se va a tardar cerca de 7 años en pagárselos, porque se convierte en una bola de nieve a través de la cual el banco va generando mayores ingresos. Yo le recomiendo que tenga una tarjeta de crédito que no implique más de 3 meses de su salario, que la pague, que sea totalero, que nunca se atrase y con base en eso va a ver cómo sí son una maravilla el uso del dinero plástico. Lo otro es un verdadero error. De acuerdo con el informe de junio de Banco de México, la tenencia de bonos gubernamentales en manos de extranjeros ha crecido en los primeros 5 meses del año 112,000 millones de pesos y alcanza un máximo histórico de 1.25 billones de pesos, que representa 56% del total de bonos en circulación. La entrada de recursos extranjeros favorece las operaciones del mercado financiero mexicano, porque induce a tasas de interés a niveles más bajos y porque propicia estabilidad en el tipo de cambio a partir de una mayor demanda de pesos. La participación de extranjeros ha sido constante a lo largo de los últimos 3 años y no se espera que regresen a sus mercados de origen repentinamente, porque existe confianza en el manejo de las finanzas públicas y además la posible aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética y la de telecomunicaciones generarán mayor seguridad entre los inversionistas de capital.